Muy buenos días. Y realmente yo les hago una invitación. ¿Por qué, por favor, no me acompañan acá? Con eso nos sentimos un poco más en confianza y les ruego ese favor. Perfecto. Bueno, ilustrísimos. Entonces, dando tiempo a que lleguen algunos, unos 5 minuticos, les voy a rogar que por favor se presenten y me cuenten si han estado en la Junta Directiva, en el Comité de Control Social, si han ya estado como delegados, por favor. Entonces, para que nos conozcamos un poquitico, ilustrísimo, buenos días, por favor. Buenos días, Gustavo Echeverry, docente de la Escuela de Enfermería en la del Valle, esta es nuestra universidad. Hace 33 años soy socio del fondo, primera vez que vengo, que me inscribo como delegatario, entonces digamos que en ese sentido estoy como virgencito. Primíparo, sí, justamente. La primera vez también, sí. Gracias, profesor, muy amable. Cooperativa de Propal, pues que ya se liquidó hace un tiempo. Y por lo demás, pues no, aquí con ganas de aprender a ver qué podemos colaborar luego. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Manolo Galvar, soy profesor de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática. Es mi tercera vez como delegado, ya he trabajado 3 veces acá y pues poco más. Buenos días, mi nombre es Claudia Isabel Londoño, soy profesional de la Oficina de Extensión de la Facultad de Ingeniería. Es mi tercera vez como delegada. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Marixa Rengifo Millán, de la profesora de la Facultad de Ciencias de la Administración. Primera vez delegada, en el fondo ya cerca de 18 años, aunque he estado en la cultura cooperativa de otras cooperativas, en especial la parte financiera, contable, de revisoría, etcétera, etcétera. Y bueno, acá con ustedes acompañarlos. Buenos días, mi nombre es Patricia Guerrero, soy asociada de Fonvalle desde hace más de 30 años. En este momento pertenezco a la Junta Directiva de Fonvalle y estoy en el Comité de Educación, coordinando el Comité de Educación de Fonvalle. Buenos días, soy Marilena Mejía de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle. En el fondo, desde que estoy vinculada con la universidad hace 24 años y pertenezco al Comité de Educación de aquí de Fonvalle. Buen día, Delfín Ernesto Grueso, del Departamento de Filosofía. Es como la tercera vez que soy delegado y pertenezco al Comité de Educación. También hace 20 años pertenezco a Fonvalle. Buenos días, mi nombre es Edgar Díaz. Llevo un buen tiempo en Fonvalle. He sido miembro de todos los estamentos.
Actualmente soy el coordinador del Comité de Control Social. Buenos días, Víctor Jiménez del Departamento de Contabilidad y Finanzas. Ya llevo como 12 años en el fondo, he estado en varias asambleas y actualmente hago parte del Comité de Riesgo de Liquidez y Gestión Financiera. Buenos días, mi nombre es Hermilson Leal, soy jubilado de la Facultad de Salud, miembro fundador de Fonvalle, he asistido a muchas asambleas como delegado, aparte pertenezco a la Junta Directiva y últimamente miembro del Comité de Control Social. Ilustre, ¿cuántos años tiene el Fondo de Empleados? 46. ¿36? 42. 42. 42, sí. Bueno, estamos por ese lado. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Gladys Estela López, jubilada de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Humanidades. Hace como 15 años estuve como delegada, además fui miembro de la Junta Directiva de Fonvalle por varios años. Me había alejado y volví y aquí estoy como delegada. Mi nombre es Luis Humberto Casas, yo pertenezco a la Facultad de Artes Integradas, estoy afiliado a Fonvalle desde hace más de 30 años y esta es la tercera vez que participo como delegado. Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Rincón, pertenezco a la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil y Geomática. He participado ya en algunos años pasados como delegado de apoyo a Fonvalle y suspendí para algún periodo, pero he regresado a ver cómo podemos apoyar la gestión de Fonvalle. Muy buenos días para todos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Fidelman Machuca Martínez de la Facultad de Ingeniería y actualmente estoy en el Comité de Riesgo y Financiero. Muy buenos días, mi nombre es Héctor Javier Góngora, soy jubilado, estoy en la Comisión de Servicios. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Rodrigo Quintero Bento, yo soy abogado del área jurídica de ANALFE hace 14 años y de experiencia, digamos, en la Escuela de Economía Solidaria ya más de 25 años. Antes fui gerente de 2 fondos de empleados, de laboratorios Glaxo y de FedEx. Entonces, pero hace 14 años estamos de tiempo completo desde la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, que a propósito les damos las gracias por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Bueno, profesores ilustrísimos, yo creo que va a ser un repaso lo que vamos a ver, ¿cierto? Pero vamos a puntualizar, hay algunas cositas nuevas, otras tal vez ustedes ya las han conocido, pero vamos a puntualizar en torno a en dónde nos encontramos los delegados, que es en torno a la asamblea. Entonces vamos a hacer un recorrido por esa parte. Algo que es nuevo, digamos, es la cifra en que los fondos de empleados se catalogan por nivel de supervisión ante la Super. Siempre la primera circular de la Super, que sale hacia finales de febrero, es la que tiene que ver con el cambio de la cifra en donde se encuentran los niveles de supervisión. Los más pequeños, que en Colombia son más o menos 1.500 fondos de empleados, de los cuales más o menos en el tercer nivel hay como 1.100, 1.150, en el segundo nivel hay como 200, 250, y en el primer nivel apenas alcanzan los 100, por decirlo. Entonces, los fondos pequeños son los que al 31 de diciembre del 2019, tenían esta cifra, activos inferiores a esta cifra, 4.247 millones. Automáticamente, si en los estados financieros tienen un peso más de esta cifra, automáticamente pasan a segundo nivel de supervisión, ¿cierto? Entonces, los superiores, activos superiores a esta cifra, 4.247 millones. No pasa lo mismo
para el primer nivel, para llegar al primer nivel. Este es automático de tercero a segundo, pero de segundo a primero no es automático. Se requiere de un acto administrativo de la superintendencia, de la Supersolidaria, para llevarlos. O sea, puede ser por crecimiento de activos, por crecimiento de asociados, por el vínculo de asociación, pero en términos generales hacia unos 12.000, 13.000 ya los va pasando a primer nivel. Bueno, y hay otra categoría que instauró el decreto 344 que tiene que ver con la categoría básicamente para determinar quiénes son de categoría plena, qué les aplica ese decreto, que es el 344, que tiene que ver con establecer unos parámetros para los créditos, 15 y 20 veces el indicador de solidez. Entonces, básicamente se establece con quienes son categoría plena, que son los que tienen activos superiores a 11.359 millones. Entonces ahí ya tienen una categoría plena, ya tienen otro tipo de regulación para los créditos, digámoslo así, en donde entra a jugar algo que no conocíamos los fondos, sino las cooperativas, que es el patrimonio técnico. Entonces, con base en esa liquidación del patrimonio técnico se hacen los créditos. Muy bien, y dos datos también así de último que nos interesan, es las sumas inembargables. Ustedes recuerdan que los aportes son inembargables, que los ahorros también, y la suma, es una suma, los ahorros, hasta 37 millones está protegido, digámoslo así, son inembargables en los ahorros, 37.456.000 pesos. Esta cifra cambia cada año, cambia en octubre, ¿sí? Entonces, y la otra cifra que nos interesa en el transcurrir diario es el de los montos que se entregan sin juicio de sucesión, es hasta 62.426.000 pesos. Si una persona, estando como asociada del fondo de empleados, fallece y tiene una suma inferior a esta, se le entrega sin juicio de sucesión. Pero la entrega, aquí también revisemos una parte. Hay algunos fondos donde acostumbran en la solicitud de asociación a indicar por allá abajito unas casillas que dicen beneficiarios. Y entonces uno entró al fondo hace 20 años y establecía, era soltero, establecía que beneficiaría la mamá y la hermana, y el 50%, o no, el 90% a la mamá y el 10% a la hermana, etcétera. Y resulta que después de 20, 25 años uno se ha casado, ha tenido hijos, etcétera, su estado civil ha cambiado, y cuando fallece, muere dentro del fondo de empleados, entonces algunos fondos de empleados dicen, no, hay que darle a quienes él escribió hace 20 años, que eran sus beneficiarios, y ese es un error, ¿cierto? De casualidad, no recuerdo, ¿cierto? Abogados, no hay, ¿cierto? No hay quien me respalde, me defienda. Bueno, entonces resulta que, digamos, es un error en el que hemos incurrido los fondos de empleados, de pensar que se lo tenemos que entregar a los beneficiarios, porque esa manifestación que dejamos allá hace 20 años no suple el testamento. Entonces, lo lógico y lo natural, o lo legal mejor, es que ese remanente entra a formar parte de la masa sucesoral, lo que teníamos en el fondo de empleados. Y entonces se debe entregar, es con base en el procedimiento sucesoral que está determinado en el Código Civil. O sea, que a grandes rasgos, digamos, uno cuando se casa o mantiene una unión conyugal, eso se traduce en una sociedad económica, ¿cierto? Independientemente del amor que nos juramos, eso es una sociedad económica. Cuando uno fallece y muere, se rompe la sociedad y lo primero que hay que hacer es liquidar la sociedad. Entonces, lo primero es el 50% le corresponde a cada cónyuge, independiente de las discusiones que queramos dar en torno a quien ha trabajado y a quien tiene un trabajo invisible, etcétera, etcétera. Eso es 50% y 50%. Entonces, cuando fallece uno, el 50% es para el cónyuge sobreviviente
y la masa sucesoral es el 50%. Ese 50% dice, el Código Civil dice, se le debe entregar a los descendientes, o sea, a los hijos. Si no tiene hijos, los hijos que haya, entonces se dividen por partes iguales. Esa es la herencia. Si no hay hijos, si hay hijos, ellos, digamos, desplazan a los demás, ¿cierto? Lo primero, los hijos. Listo. Si no hay hijos, a los ascendientes, a los padres. Si no hay padres, a los tíos. Si no hay tíos, a los sobrinos, o sea, a los hermanos y a los sobrinos. Y si no hay sobrinos, al bienestar familiar. Eso es, digamos, lo que dice la ley para la distribución de la herencia. Entonces, noten que si después de 20 años se casó uno y tuvo un hijo, no importa lo que haya descrito allá cuando ingresó al fondo, que le dejaba a la mamá el 90% y a la hermana el 10%. ¿Sí? Eso no respalda, no desplaza el orden sucesoral. Luego, si algún día ven en algún formulario de inscripción, esa partecita debe como borrarse, mejor, porque digamos que de cierta forma nos engañamos, ¿sí? Creamos unas ilusiones que después van a ser poco dolorosas. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces ahora sí vamos como a lo que nos compete. Pero lo que yo les ruego es que por favor, aquí hay un diálogo de saberes, hay unas experiencias y que deben traducirse en aportes, en preguntas, aunque sea. Entonces, bienvenidas todas, por favor, aquí en confianza. Por favor. Perfecto. Digamos que el matrimonio tiene un inicio y tiene un final. Si hablamos de separación, hablamos de la cesación de efectos del matrimonio. Imaginamos que son civiles, o el primero fue católico y los otros son civiles, ¿cierto? Porque no puede haber varios matrimonios. Entonces, o mejor sí, disculpe, lo que interesa es, un matrimonio cesa cuando legalmente uno se ha divorciado en la notaría, ¿sí? Entonces, digamos, esa primera persona ya no tiene ningún derecho. La segunda persona, si también ese segundo matrimonio cesó los efectos, o sea, en notaría, porque si se separó simplemente de cuerpos, mantiene los derechos, ¿sí? Y en eso es que la Corte últimamente ha tomado como otro partido. El señor se separó, pero nunca fueron a la notaría a legalizar esa separación, sino simplemente de cuerpos. Se casó, se separó de cuerpos y se unió con otra persona. Entonces, con esa persona lleva 15 años, 20 años, ha tenido también familia. Entonces, digamos que la esposa, la primera con quien se casó y todavía esa unión no se ha terminado, mantiene derechos. Pero ahí entra en conflictos que también la segunda persona con quien lleva 15 años, 20 años, tiene 3 hijos, etcétera, etcétera, también tiene derechos. Entonces eso tienen que dirimirlo los jueces. A veces hay soluciones salomónicas, dice que mitad y mitad, etcétera. A veces entran a darle a una persona más, por ejemplo, dicen, bueno, a quien ha convivido en los últimos años, a quien lo acompañó hasta la muerte, etcétera, un poco más. Pero es un conflicto, digámoslo así. Pero si uno se ha casado y ha cesado los efectos, ha liquidado esa unión en notaría, esa persona no tiene derechos, ¿sí? Es con quien conviva, quien los mantiene, si ha convivido más de 2 años, etcétera. Si el primer matrimonio se liquidó, digamos, el segundo matrimonio también se liquidó en notaría, esas 2 personas no tienen derechos, solo la tercera con quien convive en unión marital, de hecho, tiene derechos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar a hablar del procedimiento parlamentario, que es todo lo que nos convoca en la Asamblea.
Y el procedimiento parlamentario tiene un origen en Inglaterra en el siglo XII, cuando Eduardo I estaba en conflicto, en guerras. Entonces él consideró que como monarca no podía tomar todas las decisiones, cuáles guerras enfrento, hasta dónde las llevo, etcétera. Dijo, esto le compete a toda la comarca, a todos los ciudadanos, entre comillas, de ese entonces. Y entonces dijo, lo que a todos nos afecta, debemos resolverlo entre todos. Y ese fue el origen que él tuvo de nombrar unas personas que lo acompañaran, que lo llamó parlamento, ¿cierto? Entonces, gente que viniera a hablar, a aconsejarle, a debatir qué hacer y no dejarlo solo como un monarca que tomara las decisiones. Entonces, digamos que ese es un poco el origen ya del procedimiento parlamentario. Y la asamblea, entonces, como una forma de organización, también por eso entonces en Francia entra a tomar curso. La reunión de una colectividad de personas que discuten los aspectos que les afecta y que toman decisiones sobre esos aspectos. Digamos que otra ya más formal, una definición es el encuentro formal de asociados, ya en términos nuestros, o de los delegados elegidos por los asociados para evaluar, para tomar decisiones que permitan el fortalecimiento del desarrollo del fondo de empleados en términos generales. ¿Cuáles son entonces los fundamentos técnicos, legales, filosóficos de la asamblea? La asamblea es el espacio democrático donde se encuentran en la rendición de cuentas los directivos con los asociados o sus representantes, que son los delegados. Entonces es un espacio donde se manifiesta la autogestión, el autocontrol, la autodeterminación. En la asamblea es donde se toman esas decisiones. O sea, el gobierno de los fondos de empleados es asambleario. La asamblea es, entre comillas, ahora revisamos la máxima instancia de toma de decisiones. Es el espacio donde se encuentran para tomar decisiones los asociados o los representantes de los asociados, que son los delegados. Entonces, se pone de manifiesto algo que habla mucho el gobierno corporativo, que nosotros le podríamos decir gobierno solidario, que es la rendición de cuentas. Ahora más adelante vamos cómo se tiene que incentivar un poco más la rendición de cuentas. Entonces el espacio de rendición de cuentas es la asamblea, ¿cierto? Un grupo, un conglomerado de 5.000 o 10.000 o 15.000 asociados le han conferido la dirección del fondo de empleados a un grupo de 10, 14 personas, y entonces el encuentro en la asamblea es para que ese grupo directivo le cuente al conglomerado cómo fue su ejercicio en torno a qué se llevó. Control y evaluación periódico. Entonces, si los periodos de los fondos son de 2 años, de 3 años, de todas formas la asamblea que se realiza cada año es el espacio para redireccionar o tomar decisiones o hacer algunos ajustes. Y es una obligación que el decreto ley 1481 de 1989 establece como obligatoria. Todos los fondos de empleados deben realizar una asamblea ordinaria al año dentro de los 3 primeros meses, es decir, a más tardar el 31 de marzo. Entonces se debe realizar la asamblea. Entonces, en términos del procedimiento parlamentario, o sea, es el espacio donde se ejerce la administración, la asamblea, es el espacio donde se ejerce la administración democrática, participativa, autogestionaria, emprendedora. El ejemplo de la democracia en los fondos de empleados es de doble vía, o sea, los asociados se pueden postular y pueden elegir y ser elegidos. Y hay una gran diferencia con las sociedades, con las sociedades limitadas, las SAS,
las sociedades anónimas. Y es que allá a las personas se les valora no por lo que son, sino por lo que tienen. Allá en las sociedades una persona tiene tantos votos como acciones tenga. Entonces allá es por lo que tienen. Y aquí, al contrario, se dignifica a la persona. Es un voto por cada persona, asociado o delegado, sin importar cuántos aportes tiene, cuánto ahorro tiene, qué antigüedad tiene. No. Entonces se dignifica a la persona en su esencia. Una persona, un voto. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el procedimiento parlamentario, que es el que se utiliza en la asamblea, en su transcurrir, para garantizar los derechos de expresión de los asociados o de los delegados? Es el espacio por naturaleza donde se traen, digamos, las inquietudes, se manifiestan las dudas que tengan los asociados o las opiniones, las propuestas que tengan. En términos generales también es la defensa del derecho de las minorías, porque, por ejemplo, en las elecciones, ustedes se acuerdan de antes del 91, cuando se decía hay una elección por plancha y ganaba la plancha, se postulaban 3 planchas y ganaba la plancha 2, entonces todos se posesionaban como la junta directiva y quienes tuvieron menos votos no tenían participación. Después de la Constitución del 91, entonces se entra a reforzar los derechos de las minorías y es donde se dice, no, cada plancha debe tener una participación de acuerdo al número de votos. Que una plancha tuvo más votos, tendrá más cargos en la Junta, pero a otras también tendrán menos, y etcétera. Ahora vemos la forma, procedimiento. Entonces, las minorías también tienen derecho de llegar a la administración, de acuerdo al número de votos que los acompañe. Se garantiza el orden en la reunión, recordemos con las mociones, moción de orden, bueno, todas las que vamos a ver ahora. Se evita que una minoría controle el fondo de empleados o la asamblea, ¿cierto? Cuando no se logra consenso, entonces habrá una herramienta que es la que se pone en marcha en las asambleas, que es votar, y entonces ahí se va a tomar decisiones. Y garantiza una participación justa. En las asambleas siempre se debe tener un reglamento de la asamblea. Ese reglamento puede impulsarlo, proponerlo, la junta directiva o la gerencia, pero quien lo aprueba es la asamblea. Luego el encabezado es de la asamblea reunida tal día, aprueba esta reglamentación. Como ese reglamento lo aprueba la asamblea, pues solo tiene que dedicarse a aquellos asuntos que tienen que ver con el transcurrir de la asamblea. No puede traer en mención aspectos anteriores a la asamblea, que por ejemplo la postulación de la junta directiva será 15 días antes de la asamblea y 8 días tal y 5 días tal. No, porque eso es un tiempo pretérito, un tiempo que no le corresponde al transcurrir de la asamblea. Entonces, el reglamento solamente tendrá que ver desde el inicio hasta el final de la asamblea. Y un aspecto que se nos suele olvidar en ese reglamento de asamblea es indicar cómo se dirimen los empates. Entonces, las asambleas muchas veces son casi que votaciones, o se van a presentar muchas votaciones. Vamos a tener 15 o 20 ítems en el orden del día y muchos de esos, casi todos son votación. Aprobamos el quórum, aprobamos el orden del día, aprobamos el nombramiento de la comisión de verificación y aprobación del acta, aprobamos los dignatarios de la asamblea, presidente, vicepresidente, secretario, aprobamos los estados financieros, aprobamos la distribución de excedentes, nombramos por votación junta, comité de control social, etcétera, revisoría fiscal, casi todos son votaciones. Entonces es muy posible que se presenten empates y donde debe indicarse cómo se dirimen los empates es en el reglamento de asamblea por naturaleza. Si se nos llega a olvidar,
pues que lo mejor sería tenerlo en el reglamento y por eso se pueden indicar varios tipos ahí en el reglamento de formas de definir los empates, los primeros en postularse, los que tengan más antigüedad, etcétera. Cualquiera que queramos colocarla ahí es válida. Pero si se nos olvida, entonces tenemos que ir por remisión al código comercial, al código de comercio. Y allí nos indica cómo se dirimen los empates en las sociedades y traemos esa resolución que dice que se dirimen por el azar. Pero lo lógico sería que estuviera en el reglamento de la asamblea. Entonces, todo ese transcurrir de la asamblea lo llevamos y lo tenemos en norma en el reglamento de la asamblea, indicando los poderes que tiene la junta directiva, la parte disciplinaria, la parte de tiempos, la parte de intervenciones, bueno, todo lo que tengamos que ver con la manifestación, entonces debe estar en el reglamento de la asamblea. Una de las herramientas para darle orden, serenidad a la asamblea, por favor. ¿Cómo se dirime? Sí. Perfecto. Digamos que yo le adelanto, pero más adelante lo vemos con despacio. Vamos lo que comentaba ahora, vamos al reglamento de la asamblea y si ahí no menciona, nos toca tomar como remisión el Código de Comercio, y el Código de Comercio dice que se desempata por el azar. Entonces, las dos propuestas que quedan empatadas van a un sorteo, ¿sí? Eso lo que hace es quitarle a una un voto y ponerle a otra otro voto. En esencia es eso. Pero cuando vemos las elecciones, vamos a ver con más detalle esa parte. Entonces, la moción decíamos que son los medios con los que cuentan los delegados para acelerar o darle orden al debate, ¿cierto? Hay diferentes mociones, diferentes tipos de mociones. Una moción principal, que es aquella propuesta que se hace inicialmente ante la asamblea, que se entra a discutir, pero puede también tener otras consideraciones. Entonces puede ser debatida, puede ser enmendada, o sea, corregida, adicionada, puede ser objetada y si lo aprueba la mayoría en el debate. Hablábamos de la enmienda, entonces hay una segunda moción que le adiciona a la primera, entonces se tendrá que tener en consideración juntas mociones, ¿cierto? Entonces le suprime, le añade, etcétera, modifica la primera moción que se ha presentado. Señor, ¿cómo? Bueno, entonces, si hay algo que tenga que ver con el punto que se está tratando, se puede lanzar, pero generalmente es posible que por el mismo orden le indiquen que en el punto de proposiciones y recomendaciones sea el espacio donde se acepten todas las sugerencias y se debatan, porque la mayoría del transcurrir de la asamblea es casi de informes en primera instancia. Y hay algunos informes que vamos a ver, no se aprueban, ahí sí se pueden debatir y es necesario inclusive debatirlos. Entonces ahora miramos un poquito más con detenimiento. Sí, señor, claro. Entonces hay una principal y hay una que exactamente le adiciona algo, entonces la llamamos enmienda o complementaria, le adiciona, la aclara, la especifica, etc. Bueno, y hay algo que también, moción previa, entonces es cuando de pronto se va a proponer un aspecto muy importante, pero requiere como una sensibilización, entonces requiere una aclaración, requiere como un alistamiento desde la parte de las personas que la van a proponer, entonces previamente amplían qué van a proponer, digámoslo así. Una de las que más se utilizan, ¿cierto? Es la moción de orden, o sea, hay fondos donde a veces
se empantanan demasiado en algunos temas, no se logra avanzar, y si la presidencia, digamos, no tiene la agilidad para acelerarlo, es posible que a alguien de los asambleístas le manifieste a la junta directiva o a los dignatarios de la asamblea que debe establecerse el orden, que debe respetarse, volverse al orden. Estamos en el punto de elección de la comisión de verificación y aprobación del acta y ya estamos diciendo que porque el fondo dio pérdidas o porque dio tantos excedentes o porque se gastaron tanto en refrigerios y empanadas, etcétera, etcétera. Entonces no está dentro del orden, alguien le puede hacer llamar la atención al presidente para que vuelva a tomar el orden de la asamblea. Reconsideración, pues en teoría lo que se ha votado sobre eso se actúa, pero es muy posible que algún aspecto más adelante en la asamblea nos haga reconsiderar uno de los aspectos ya cerrados. Entonces, mediante una moción de reconsideración, mire, es que esa moción que votamos en el punto tercero, lo que votamos en el punto tercero, no teníamos esta claridad, no teníamos esta ilustración, no teníamos esta información. Luego se tomó con otra información, entonces necesitamos reconsiderarla, reabrir el debate para volverlo con otros elementos, volverlo a dar. Entonces, si se aprueba la reconsideración, se abrirá el punto. Pues digamos que el presidente debe tener como el suficiente criterio para evaluar por qué se propone la reapertura, ¿cierto? Vamos a decir algo, si es un capricho de un asociado, un delegado que manifestó una posición y fue derrotado por amplia mayoría, pero él sigue por allá 3 puntos adelante insistiendo, pues es posible que el presidente le diga que no, que eso ya se votó, que no tiene asidero la reconsideración. Pero si son nuevos elementos en donde la asamblea considera por mayoría que amerita reabrirse el debate, lógicamente que entonces será el presidente quien debe tomar esa consideración porque es la mayoría. No es el insistir en una persona que perdió en el debate, que sigue insistiendo, sino que ya es toda la mayoría la que le dice, espere porque tenemos nuevos elementos y eso no los conocíamos, entonces sí se amerita. Entonces es la mayoría la que le indica a la presidencia debe tomar en consideración ese aspecto. Doctora. ¿Esos elementos no deberían presentarse en el momento en que se está haciendo la aprobación de la moción o eso como que ya las 2 horas como que ya para qué, digo yo? No, estamos de acuerdo, Entonces, digamos que es excepcional, es un aspecto excepcional que al final por allá apareció otra arista que decía, venga, esculquemos esta parte, miremos, discutamos, porque eso nos hace reconsiderar lo que tomamos al comienzo. O sea, digamos que no es lo usual, claro, todo debía tener un orden, pero por allá hay cosas que de vez en cuando nos presentan, entonces esa es la parte. La moción de suficiente ilustración, lo mismo, ya se está debatiendo, hay 2 posiciones, y insisten en debate, una persona apoya una posición, otro la otra, y sigue dándole el presidente la palabra a todos, en aras de que la democracia, en aras de no coartar la libre expresión de los delegados, pero ellos están, digamos que en el mismo debate, ya hay 2 posiciones, ¿cierto? Entonces debe tener en cuenta el presidente, o debemos ayudarle al presidente, a que decrete una moción de suficiente ilustración. Ya hay 2 posiciones en torno a este debate. Ya varias personas se han manifestado a favor de la posición B, otras personas a favor de la posición A. Entonces, vamos a parar el debate y mejor que defina la asamblea por la herramienta que debe definir, que es el voto, para no continuar eternamente en la discusión. Entonces, paramos y votamos. Ya han definido claramente cuáles son los pro y los contra de cada una de las propuestas. Entonces vamos a votar para no tener que todos
alguna vez participé en una asamblea de unos abogados de una entidad oficial, como la Personería, la Contraloría, una cosa así, y eran solos abogados, como 60 abogados, todos los delegados eran abogados, y todos querían dejar su constancia. Parece que si no quedaba ya, como que no les daban los honorarios o la parte de retribución, tenían que hablar todos, ya 60 discursos de abogados, imagínense, eso era eterno, para decir casi que lo mismo. Entonces el presidente debe tener como el carácter de decir, mire, ya aquí hay dos posiciones, no vamos a debatir más, vamos a votar. Ya es suficiente ilustración porque se ha permitido que algunas personas se manifiesten en contra y a favor de cada una de las posiciones, entonces vamos a votar. Entonces eso es como lo sano que debe hacerse. Por favor. Sí, señor. Claro, esas son unas advertencias que debe tomar la presidencia. Entonces, orden, listo, qué pena, ya estábamos discutiendo muchísimo, ¿cierto? Entonces vamos a retomar. Y por ahí mismo le pueden decir, y de suficiente ilustración. Claro, hablaron 30 personas a favor y en contra de las dos posiciones, entonces vamos a ordenar y también de paso vamos a votar porque ya hay suficiente ilustración. Esas las debe tomar la presidencia, digamos así, cuando se lo advierta a alguien de la asamblea, a alguno de los integrantes. Sí, señor. ¿Esta moción es un objeto de decisión unilateral del presidente o la somete a votación? Digamos que las dos más usadas, la de orden y la de suficiente ilustración, cuando se la advierten, no hay necesidad de votarla, ¿cierto? El presidente dice, sí, claro, estamos en orden. O en la discusión, el presidente puede tomar y decir, mire, todavía falta discutir el tercer punto. Discutimos los dos primeros, está bien, pero el tercero. Entonces, esas dos no son de votación. Las otras, la sustitutiva, la principal, etcétera, sí son de votación, porque tiene que, digamos, tomarse en consideración a la mayoría, ¿cierto? Estas otras principales son del orden de la asamblea, el presidente las acepta sin votarlas, pero esas otras principal, sustitutiva, etcétera, sí tienen que votarse, ¿sí? Señor, por favor. La de orden, sí señor, la de orden, eso es similar, entonces, profesor. Alguien me dijo, hay tantas mociones como las que usted se… Pero digamos que sí hemos escuchado una moción de privilegio, es por decir algo, cuando en el orden del día está la intervención de una persona que viene a aportarle a la asamblea, entonces esa moción es privilegiada, la intervención. Hay quienes puedan decir, mire, no queremos, el presidente puede decir, considero que lo que nos viene a informar esa persona nos va a servir para tomar posteriormente decisiones. Entonces le privilegio la intervención. Sí hemos escuchado, o sea, y mociones hay muchísimas, estas son casi que las más elementales, digámoslo así, pero sí hemos escuchado, profesor. ¿Listos? Pues digamos que si dentro del debate se tiene la réplica, ¿sí? El presidente es la que maneja, digamos, el debate, ¿cierto? Da la palabra, da la réplica, y si hay contrarréplica, etcétera, esa parte, todo eso debe quedar en el reglamento de la asamblea, ¿cierto? Esa es la regla del debate, lo que esté en el reglamento de la asamblea. Por eso usualmente el reglamento de la asamblea nos lo envían a los delegados con la convocatoria, con 10 días, 15 días. Debemos ponerle mucho cuidado y hacerle las observaciones. Entonces, ¿cuándo le hacemos las observaciones? Cuando estemos allá en el punto de discusión y aprobación del reglamento de asamblea. A veces no le paramos muchas bolas, como decimos, pero es importante establecer todos esos aspectos. Doctora, por favor.
Del debate, sí, sí, señor, pero siempre y cuando, digamos, no controvierta lo que está en el reglamento. O sea, la Asamblea, en teoría, el reglamento lo debería confeccionar la Asamblea, pero por obvias razones, porque solo nos encontramos 5 horas o 4 horas una vez al año, no tenemos tiempo para confeccionar el reglamento de debate. Por eso la Junta nos ayuda o la gerencia nos ayuda. Dice, mire, les proponemos esto con anticipación para que ustedes lo aprueben, pero ustedes pueden mejorarlo. O sea, antes de aprobarlo, pueden mejorarlo, incluir lo que consideremos en esta parte del debate. Profesor. Perfecto. Perfecto. O también podemos por la moción de privilegio o por la réplica y la contrarréplica, si consideramos que el presidente puede manejarlo, digámoslo así. Entonces, está bien, doctora. Por favor, usted. Sí. Sí. Perfecto, listo, muy gentil. Ilustre. Les leo el reglamento que va a funcionar para esta asamblea. De privilegio personal, la puede solicitar cualquiera de los presentes en el eventual caso de considerar que ha sido aludido. La presidencia considerará la moción de privilegio personal. Perfecto, gracias. Entonces, ahí está ya en la propuesta de reglamento, ¿cierto? Esta es una propuesta que en el tercer o cuarto punto algo tiene que ser aprobada, ¿sí? Y se le puede también adicionar, ajustar, etcétera, en tiempos, etcétera. Entonces, está muy bien, gracias. Bueno, la herramienta que tiene la Asamblea por excelencia, primero es la discusión y es el consenso en lo posible. Pero cuando no es posible que se tomen decisiones de consenso, sino que hay, digamos, distintas posiciones, pues tenemos que recurrir a la herramienta que por naturaleza la democracia nos ofrece, que es el voto, ¿cierto? Es la manifestación por la cual dirimiremos las diferencias que se presentan después de un debate. Entonces, terminará lógicamente la discusión en una votación, donde se pueden tomar diferentes posiciones a favor de uno, a favor del otro, abstenerse, ¿cierto? Votar en blanco, etcétera. Los votos nulos es cuando no es fácil, marcó juntas opciones o de las 10 opciones marcó 2 y era solo una la indicación, se anula necesariamente para que no hay claridad en la votación. En términos de votación hay diferentes tipos de votación. Cuando se dice, vamos a votar, por favor levanten la mano los que… Entonces, bueno, eso es un tipo de votación. Hay otra que decimos, vamos a votar por persona, uno por uno. Por favor, profesor, ¿por qué opción vota, la 1 o la 2? Y vamos tomando así persona por persona a mano alzada. Esa votación no es en términos reales para las personas, por ejemplo, que están al final del auditorio. Esas personas ya han visto cómo se está moviendo el panorama y pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, lo mejor sería una votación en términos reales para todos. Por favor, todos en la papeleta, ya su opción. Ah, claro, yo que estoy de último no pude ver, observar cómo votaron los primeros, sino que voto realmente como pensaba, no acomodándome, digámoslo, a las circunstancias, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los tipos de votación. Bueno, eso es más de lo que conversábamos. Votaciones ordinarias o simple, nominal, secreta, la que hicimos bien. Entonces, mejor que sea por papeleta y para que no cause discordia con el compañero que de pronto no me escuche que voy a votar en contra de su propuesta, lo mejor es que sea secreta y por papeleta. Bueno, decíamos que la asamblea es la expresión de la democracia.
Hay aquí algunos términos que manejaban Aristóteles y Platón respecto a los tipos de gobierno. La monarquía, decían, es el gobierno de uno. La aristocracia, el gobierno de los mejores para Platón y de los menos, algo también, ¿no?, para Aristóteles. La democracia, el gobierno de la multitud o de los más, se encontraban juntos. Entonces, en este término de la democracia, donde recordemos que fue en Atenas donde se acuñó, allá se reunía, los ciudadanos se reunían a tomar las decisiones, pero es que no todas las personas eran ciudadanos. Entonces, inclusive ustedes se acuerdan de la serie de Bolívar hace poco, entonces también eran ciudadanos los que tenían más de tantos acres y más de tanto ganado y más de tanta riqueza. Ellos ostentaban ese privilegio de ser ciudadanos. No todos eran ciudadanos. Los esclavos no eran ciudadanos. Las mujeres no eran ciudadanas, ¿sí? En ese entonces ha tenido que transcurrir mucha lucha para llegar a esa parte de que todas las personas sean dignificadas frente a la democracia, ¿cierto? Que tengan voto, digámoslo así. Los extranjeros tampoco eran considerados ciudadanos. La gobernanza, algo que se habla en términos de donde hay partes y contrapartes, entonces se requiere cierto equilibrio. Por eso decimos que las minorías deben tener acceso para que se tenga cierto equilibrio, cierto acceso a la información, ¿sí? Por ejemplo, estos días hemos escuchado por algunas personas que tienen, de las minorías que tienen acceso, cómo están manejando las relaciones internacionales, el país, cómo está manejando las declaraciones de renta a los directivos, los gobernantes, etcétera. Entonces, se necesita también que haya personas de las minorías que estén integradas para que haya contrapeso, para que no sea una sola corriente, digamos, la que define esa parte. Bueno, esta parte hay dos tipos de democracia entonces, ¿cierto?, que conocemos usualmente. La democracia directa, en donde todos los ciudadanos, o en este caso los asociados, toman consideración respecto a algún aspecto. Por ejemplo, hay algunos fondos de empleados que dicen, vamos a hacer la elección de la junta directiva por democracia directa. La vamos a hacer antes de la asamblea. Va a haber las planchas, se postulan y todos los asociados podrán votar. Y lo que hace la asamblea es decretar la elección, un poco como protocolizar lo que se hizo antes de manera universal entre todos los asociados. Esa es la democracia directa. En estos momentos, por ejemplo, Suiza es uno de los países donde todavía impera la democracia directa. Los ciudadanos en los cantones, etcétera, pueden impulsar objeciones, referendos a las leyes que establece el gobierno. Entonces, de manera directa intervienen, digámoslo así, en las leyes. Entonces, la democracia directa, o sea, incluye todos los asociados. En los fondos de empleados, cuando ya hay más de X número de asociados, pues se dificulta realizar una asamblea, ¿sí? Generalmente 100, 200 asociados se convocan, que sabemos que de los 200 o los 300 vienen 100, no vienen los 300. Entonces, bueno, pero cuando ya son 1000, 2000, 3000, etcétera, ¿cuántos asociados tenemos en nuestro fondo? 1200, exacto. Entonces ya se dificulta bastante. Requerimos entonces convertir la asamblea de asociados en asamblea de delegados, que es lo que también a nivel de la democracia se llama la asamblea, ya no de la participativa, sino la representativa. Entonces aquí hay un quiebre en la democracia, un quiebre que a veces genera tensiones, ¿cierto? Y es que tanto representan los delegados a los asociados, ¿cierto? Si en verdad les toman en cuenta esa participación, esa decisión, o si a veces hay un divorcio entre los representantes y los electores, que son los asociados.
Entonces ya entramos a la representativa. Muy bien. En términos de gobierno solidario, en términos de la administración, esta es la plantilla que ustedes recuerdan del Fondo de Empleados a nivel administrativo. Una asamblea general, la que vamos a hablar con bastante espacio. Esta asamblea general que se reúne cada año, en principio, nombra la revisoría fiscal, la junta directiva, el comité de control social y el comité de apelaciones, si está instituido. En términos de la administración, entonces, le delega la dirección del Fondo de Empleados a la junta directiva. La junta directiva no puede estar al tanto de negocios, solamente dirige y dirige a través de las políticas. La política de ahorro en el reglamento de ahorro, la política de crédito en el reglamento de crédito, la política de solidaridad, de bienestar social en el reglamento de bienestar social, etcétera. Entonces, la junta directiva marca directrices y le entrega esas cartas de navegación a la gerencia. La gerencia entonces aplica esas cartas de navegación, es el ejecutivo el que está en el día a día, dice, sabe que ya no puede prestar más de 5 veces y que el crédito se prestará, el de libre inversión a tanto, al 12, al 13, al 10, el de vivienda al tanto y que no puede dar más plazos sino tanto. Eso que le marcó la junta, el gerente lo lleva a la práctica, entonces es el ejecutivo. El fondo crece, la junta directiva le autoriza un staff administrativo, operativo a la gerencia, le autoriza la creación de cargos y cuánto el tipo de contrato y cuántos son sus salarios, sus honorarios, pero quien va a llevar la parte de contratación, el enganche, entrevistas, etcétera, será la gerencia, ¿cierto? Si lo hiciera la junta directiva estaría coadministrando, porque ya ese es el equipo de la gerencia.